En el último año los precios de la vivienda se han disparado en prácticamente todo el mundo. Concretamente en España han subido alrededor de un 20% en el último año y los costes de construcción de construir una nueva casa se han disparado un 36%. En este vídeo vas a ver los 5 factores principales que necesitas saber para entender esta subida de los precios de la vivienda a nivel mundial. Y lo vamos a ver como siempre de forma rápida, sencilla, sin palabras raras y todas estas movidas. Así que no me enrollo más y vamos a ello. Vale, el primer factor es más que evidente, ¿no? Y es el incremento de la demanda de vivienda. A raíz de la pandemia, donde se ha restringido, en cierto modo, el consumo, las personas hemos podido salir menos y en general ha habido unos niveles de ahorro bastante más elevados de lo que viene siendo normal. Esto ha hecho que muchas más personas tengan dinero para poder tener la entrada a una vivienda y ha hecho que se incremente esta demanda. Al mismo tiempo también, a raíz de la pandemia y de todo el teletrabajo, de haber pasado tanto tiempo en casa, es como que las personas ahora mismo le damos más importancia a la comodidad que tenemos dentro de nuestra casa, que es algo fundamental, pero como que a raíz de la pandemia y a raíz del teletrabajo que hemos estado, que ahora mismo en nuestra casa en muchas ocasiones es el sitio donde vives, donde descansas, pero es que al mismo tiempo también es el sitio donde trabajas, las personas queremos una máxima comodidad. Entonces en muchos casos ha producido, haya habido como un cierto éxodo, ¿no?, de personas que vivían en ciudad a el campo o de personas que simplemente han querido cambiar de aires por la experiencia quizá traumática de la pandemia o por otro lado incluso pues haber hecho algún tipo de reformas en casa. Vale, este primer factor que hemos visto es bastante importante y es más que evidente, ¿no? Un incremento del consumo, un incremento de la demanda hace que tiendan los precios al alza, pero es que al final esto ha sido clave por los tipos de interés. Ya sabes, los bancos centrales para mitigar, digamos, los efectos de la pandemia y evitar que caigamos en una recesión profunda cuando se ha tenido que paralizar la economía, porque todo por las medidas de restricción para mantener, digamos, o para evitar que se expanda más la pandemia, pues esto ha hecho que los bancos centrales, entre otras medidas, lo que hicieron fue bajar los tipos de interés. Esta bajada de los tipos de interés al final acaba beneficiando también en el interés que se cobra en una hipoteca y como ves en este gráfico, los intereses de las hipotecas en los últimos meses han estado en mínimos históricos. Ahora que ya hay expectativas de que vuelva otra vez a subir los tipos de interés para controlar principalmente esta subida de los precios, ahora verás que las hipotecas son bastante más caras de las que eran hace unos meses, ¿no? Pero vemos esta subida que ha tenido el precio de la vivienda, ha sido principalmente también esto ha ayudado mucho que a la hora de consumir estas personas tuvieran unos tipos de interés bastante atractivos que como ves eran alrededor del 1,5%, siendo este tipo de interés un mínimo histórico. Y este ha sido otro factor que ha ayudado a impulsar más la demanda del factor anterior, del punto anterior y de otro que vamos a ver más adelante. Vale, entonces los dos primeros factores que hemos visto son factores de demanda, ¿no? Un incremento del consumo presiona los precios al alza, pero también hay factores de oferta que pueden hacer presionar también los precios al alza, ¿no? Cuando tenemos menos oferta, cuando tenemos menos producto disponible, al final si tenemos la misma demanda o incluso algo más de demanda pero con menos producto disponible, pues al final también presiona los precios al alza. Y es un poco lo que podemos decir o podemos entender que ha pasado en este caso, ¿no? Pues cuando a raíz de la pandemia, como hemos dicho, todos nos hemos tenido que quedar en casa, pues al final todas las promociones estas que había pendientes pues se han paralizado, incluso papeleo que se pueda ver o procesos, digamos, en los que había para hacer nuevas promociones inmobiliarias se han paralizado también. Encima también la expectativa que generaba la pandemia, ¿no?, de incertidumbre, tampoco alentaba mucho a los promotores a hacer nuevas promociones y tampoco tenían claro si podían vender estas promociones y por lo tanto, como vemos, según datos presentados por la Sociedad de Tasación, vemos como el stock disponible de vivienda nueva en Madrid se ha reducido alrededor de un 40% y en Barcelona concretamente alrededor de un 20%. Recuerda que estas son las dos mayores grandes ciudades de España, sí, pero es donde hay encima más actividad, digamos, a nivel de compraventa inmobiliaria y sobre todo también donde hay más actividad dentro de la inversión y que esta parte de inversión dentro de la parte inmobiliaria también es un componente básico dentro de la fijación de precios dentro de este sector. Si te fijas, para ver esto solo tienes que asomarte a tu ventana y ver cómo desde hace unos años, desde la crisis del 2008-2011 aproximadamente aquí en Europa, la crisis inmobiliaria, que ya seguramente te acuerdes de ella o has oído hablar de ella, pues al final ves como que desde entonces no habíamos dejado de ver estas grandes grúas de construcción. Ahora mismo si sales, como te digo, si sales a la ventana de tu casa, vas a ver seguramente alguna grúa de construcción o bastante más de una, o si te fijas, si te das una vuelta por tu pueblo, ciudad o lo que sea, vas a ver más grúas de construcción de las que habías visto en los últimos años. Y esto ha sido un factor clave porque se ha tenido que reactivar de golpe toda esta producción y esto es lo que lleva al punto 4, el hecho de que ahora esa demanda haya sido tan bestia después de haber paralizado esa oferta, ha generado ese cuello de botella que se ha generado en tantos sectores y que hemos hablado alguna vez también en este canal, pero en este caso se ha generado cuello
cuellos de botella a raíz de, como digo, de la reapertura otra vez de la pandemia, ha afectado a materiales como el hierro, el acero, la madera, el cobre, etcétera. Todos estos materiales necesarios para la construcción de una vivienda han tenido cuellos de botella, de repente han recibido una demanda mucho más elevada de la que tenían esperados esos productores y por lo tanto ha generado este cuello de botella. No pueden abastecer a todos los productores y eso al final lo que te hace es generar ese cuello de botella. También tener menos oferta en los materiales y eso es un componente que ha incidido, digamos, o que ha sido importante en la subida de precios de los materiales, que es el cuarto punto que vamos a ver. La subida del precio, la subida de los costes de los materiales, como hemos dicho, se han incrementado alrededor de un 36% y tiene que ver principalmente por lo que hemos comentado, pero es que también el tema de la guerra, como ya sabes, ha afectado considerablemente a esto, no solo a la exportación de estos materiales como el acero y como el hierro y como otros materiales de los que Rusia, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores del mundo, sino que encima ese incremento del precio de la energía, del barril de petróleo, como hemos hablado también aquí en este canal muchísimas veces, al final te hace que se encarezcan todos los productos derivados del petróleo y luego encima también todo ese incremento del combustible que hace el incremento del petróleo, pues al final te hace que se encarezca todo el coste de transporte y de logística principalmente, que ya sabes que también pasa por un cuello de botella, como hemos hablado también en este canal. Entonces, como ves, es un cóctel explosivo que lo que te hace es que se incrementen los precios de forma bestial. Y todo este incremento de los precios al mismo tiempo también es lo que está generando, lo que está y contribuyendo a que suban los precios a nivel general de prácticamente todo. Si suba el precio de la vivienda, también tiene incidencia dentro del cálculo de esta inflación, ¿no? Entonces esta inflación, como sabes, se está disparando, que por eso ahora mismo los bancos centrales están queriendo subir tipos de interés para controlar esa subida desorbitada de los precios, y eso es lo que nos lleva al quinto punto. En cierto modo también vemos como que los grandes patrimonios, las grandes fortunas o los grandes ahorradores, en muchos casos ahora mismo para proteger sus ahorros, ahora mismo si quieren ir a mercados financieros como la bolsa principalmente, al haber unas expectativas de tanta incertidumbre o incluso de que puede venir una crisis bastante importante, una recesión bastante profunda después de todos esos problemas que estamos comentando o que hemos visto así, que se han generado a raíz de los cuellos de botella de la pandemia, a raíz también de la reapertura de la economía a nivel mundial y también a raíz sobre todo de las consecuencias que pueda tener a nivel mundial y sobre todo en Europa la guerra de Rusia contra Ucrania. Eso hace que las bolsas ahora mismo no sea un momento especialmente bueno para entrar o que pinte al menos muy bien para los próximos meses. Entonces, al final, las grandes fortunas, como digo, grandes ahorradores, lo que hacen es diversificar esos ahorros y para proteger su ahorro frente a la inflación, lo que hacen es invertir o lo que han hecho ha sido invertir en inmobiliario, invertir en comprar vivienda, porque aprovechando, como hemos dicho, del punto 2, ¿no? De esas bajadas de tipos de interés que permitían endeudarse a tipos de interés más atractivos que nunca, al final todo eso incentivaba a que se siguiera invirtiendo en inmobiliario y al final eso contribuía también al incremento de los precios y contribuye al mismo tiempo también a que estas grandes fortunas, en este caso grandes ahorradores que diversificaban su patrimonio, se pudieran en cierto modo proteger ante la subida de precios. Y los precios en general suben, pero ellos tienen un activo como es una vivienda a modo de inversión que va subiendo también de precio a medida que va subiendo los precios de todos del IPC, digamos, de la cesta general. En cierto modo se protegen ante esa subida de los precios y esa es la idea que hay detrás a la hora de diversificar ese patrimonio. Este es otro componente que puede afectar por el lado de la demanda a el crecimiento de la vivienda, ¿no? De los precios de la vivienda. Entonces, así para modo resumen, pues hemos visto varios factores, ¿no? Que hacen que tengamos un caldo de cultivo que al final justifica todos esos incrementos de precios tan desorbitados que estamos viendo, ¿no? Por un lado, el incremento de la demanda, por otro lado, que ese incremento de la demanda se dé en unas condiciones excepcionales, como es la bajada de tipos de interés, por tanto contribuye más a la demanda, eso ya te hace que suba los precios, encima, por la situación actual, hace que encima tengas menos oferta todavía que ofrecer, por lo tanto, todo este incremento de la demanda de gente que quería comprar, al final no había una contrapartida clara de nueva vivienda para que pudieran hacerse con ella, por lo tanto, eso hace que suban más todavía los precios y luego encima también, pues la coyuntura que decimos de guerra, de pandemia, de tal, pues ha hecho que suban encima el precio, el coste de estos materiales, por lo tanto, hacer ahora una vivienda nueva, reactivar esa oferta ahora, estas promociones nuevas, pues al final es mucho más caro, por lo tanto, eso se acaba traduciendo en el precio final. Y luego, pues toda esta subida de los precios, pues hace que se incremente la demanda más todavía para protegerte realmente de esa subida de los precios en algunos casos concretos, como son los grandes ahorradores, ¿vale? Estas son las 5 claves que hemos podido detectar. Habrá más, si conoces alguna más, déjanosla en los comentarios. Si consideras que hay alguna que es flagrante o que es bastante importante y no la hemos tenido en cuenta dentro de estas 5, me gustaría que la dijeras en los comentarios y que nos aportaras tu punto de vista. No somos especialistas en temas inmobiliarios, pero somos especialistas en temas de análisis y valoración, por lo tanto, eso es como nosotros lo vemos, como nosotros entendemos lo que está pasando ahora. Espero haberte podido ayudar. Si te gusta, como siempre, déjanos un comentario, danos un like que nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete si te gusta todo este tipo de contenido. Si no te gusta este tipo de contenido, pues ni te suscribas, ni le des un like, ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.